Buenos días. Se va a llevar a cabo la audiencia de juzgamiento en el expediente 6058 del año 2017. Demanda interpuesta por Ricardo Luis Milera Vera contra el Centro de Orientación Familiar COFAM. Acredítese las partes. Mi nombre es Ricardo Luis Milera Vera, DNI 25737962. La defensa. Doctora, muy buenos días. Mi nombre es Paulo Nicanor Seminario Bojorquez, abogado, con registro del Ilustre Colegio de Abogados de Lima 39589, señalando domicilio procesal en Quirón Larrabure y Unanue 299, oficina 403, casilla electrónica 3037. La parte demandada. Buenos días, doctora. Mi nombre es Richard Alexander Yancali Luján, DNI 2011-2704. Actúo como representante del Centro de Orientación Familiar. Doctora, buenos días. Mi nombre es Wilfredo Gustavo Aulla Quije, abogado de la empresa COFAM, con registro en Colegio de Abogados 48256, con casilla electrónica 77216 y domicilio procesal calle Las Camelias 820, oficina 802, San Isidro. Bueno, continuando con el trámite del proceso, se les recuerda las reglas de conducta del artículo 11 de la nueva Ley Procesal del Trabajo y pasamos a la siguiente etapa. Corresponde que la parte demandante exponga su teoría del caso. Adelante. Doctora, nosotros hemos presentado una demanda laboral concerniente al pago de los beneficios sociales, CTS, indemnización por despido arbitrario, intereses y otros beneficios, más costas, costo del proceso, y lo increíble, también el certificado de trabajo. Nos encontramos justamente ante un ejercicio abusivo de derecho por parte de nuestro empleador. ¿Por qué? Porque se simuló un acto que permite la ley vía enviar el proceso de despido. Pero se simula el acto y no se cristaliza prueba alguna para demostrar que hubo despido. No solo eso, incluso en el extremo hemos sido hasta demandados en un proceso de supuesto indemnización y daño efectuado por un tema de 2 millones y pico a mi demandante, sin tener pruebas. Este acto, hasta la fecha, desde el año 2017 que fue despedido, hasta la fecha, doctora, no encontramos una prueba, ni tampoco existe una sentencia. Incluso no nos ha pagado nuestros beneficios sociales, que le corresponden a mi patrocinado, ni entregado su certificado de trabajo. Y lo peor, no existe ni siquiera una medida cautelar que ordene no pagarle esos beneficios sociales. Pero así, arbitrariamente hasta la fecha, simulando todo efectuado, lo han dejado de lado en lo que le corresponde por derecho. Mínimamente. Incluso si se pretendía hacer algo de una demostración, de una prueba, de una falta grave, pues las cartas que la ley nos permite, de acuerdo al artículo 25, donde nos señala del Decreto Supremo 03-97, donde se señala la formulación de cargos, las cartas, con lo cual se señala qué cargo o qué prueba se demuestra en esas cartas para decir estoy acusándote de falta grave. Señorita magistrada, cuando toque oralizar la prueba documentaria de las cartas emitidas, se va a dar cuenta usted que ninguna de ellas, porque primero nos envían como colegio del Pamayo, a sabiendas que no era el empleador, pero nos simulan, ¿para qué? Para dañarlo psicológicamente, memrentarlo. Le envían una carta como Colegio del Pamayo. Y después que le decimos, oiga, el Colegio del Pamayo no es mi empleador, es COFAM. Entonces envían una segunda carta rectificándose y dice, ah, no, pero ya nos dicen qué cargo, cuál es en función al artículo 25, porque hay una numeral desde la A hasta la J, cuál de esas causales es la que me imputan el cargo. No hay. Se simula. Y cumplen con lo que dice, usted dejó, dice, usted dejó. ¿Dejó de qué?
de archivar, porque la primera supuesta, y digo supuesta, tratando de interpretar la carta de formulación de cargos, dice, usted dejó ¿de qué? De archivar o entregar unos cheques, voucher. Usted dejó de archivar o entregar unos cheques voucher. Y le dice, usted desaparecieron los cheques voucher. Como si mi patrocinado tuviera como obligación archivar los cheques voucher, porque él estuvo, de acuerdo a su contrato y de acuerdo a lo que se dice en su boleta, él era tesorero adjunto. En ningún momento tenía la obligación de archivar cheques voucher, que ya el área contable es la encargada, lógicamente, de registrarla. Pero no pueden imputarle, la primera imputación fue esa, en forma muy subjetiva, ¿no? Le simulan ese cargo, ¿para qué? Para despuésmente, ¿no? En función a esa imputación, cuando se cumple el plazo para retornar a trabajar, él ya estaba despedido incluso. O sea, ni se cumplían los 6 días. Ese día que tenía que ir a laborar, no lo dejan entrar. Y le dicen, señor, ya está su carta de despido. Y ni le llegaba la carta de despido, pero ya le dijeron en la puerta, no lo dejamos de entrar. Y no lo dejaron entrar. Y no solamente no lo dejaron entrar, porque tuvimos que ir al Ministerio de Trabajo a sacar el oficio y después ir a hacer la constatación policial. Para que recién vía notarial le llegue. Es decir, ya había un acto premeditado. Porque se supone que los plazos que nos da la ley, nos da justamente para analizar el hecho de los descargos. Bueno, se tiene presente. ¿Qué es lo que va a demostrar con el proceso? Vamos a demostrar con el proceso, no solamente que no se han pagado los beneficios sociales, se ha incumplido la ley y lógicamente le corresponde la indemnización por despido arbitrario y todo lo que hemos señalado hasta el monto de 55.413.25, que viene a ser liquidación de vacaciones, CTS y total, incluso las remuneraciones impagas y la liquidación de la indemnización por despido arbitrario, que son 32.239. Mi patrocinado, al momento de su vínculo laboral, estuvo ganando 3.200 soles. Bueno, se tiene presente. La teoría del caso de la parte demandada. Adelante. Doctora, si bien es cierto, la empresa Cofán tuvo un vínculo laboral con el señor Ricardo Milera, demandante. La empresa Cofán tomó la decisión de separar al demandante del cargo el cual ocupaba, tesorero. ¿Por qué? Porque dicha acción se produjo debido a la desaparición de cheques emitidos de los años 2014 al 2016 y enero de 2017, lo cual, como ya lo ha indicado la parte demandante, originó una pérdida económica de más de 2.201.784 nuevos soles para la empresa. Dichos cheques se encontraban bajo la custodia del señor Ricardo Milera. Bueno, y dentro de sus funciones tenía la custodia misma de dichos cheques. También debo precisar que hay un documento firmado por el mismo señor Ricardo Milera Vera en donde acepta haber entregado cheques en blanco al contador Chapoñán, quien es también investigado en una denuncia penal que está ahorita en investigación en la Fiscalía de Santa Anita. Él acepta, ¿no?, haber entregado cheques en blanco. ¿Por qué? Debido a que tenía un grado de confianza y nunca informó esto a sus superiores en cuanto a la entrega de cheques. Es por ello, doctora, que se separó de la empresa, bueno, y dando por culminado su relación laboral, ¿no?, con la empresa Cofán. Doctora, asimismo, nuestra parte ha presentado varios documentos, como informes contables. También han presentado
documentos como declaraciones del contador, del ex contador de la empresa, Chapoñán, en donde señala que el señor Miller Vera era el encargado de la custodia de los cheques. Asimismo, hemos adjuntado el informe pericial grafotécnico, en el cual está detallado todos los cheques que fueron cobrados por distintas personas, el cual originó la pérdida económica, ¿no?, de más de 2 millones de soles. Doctora, Sí. con relación a lo señalado por la parte demandada, debemos desvirtuar dos cosas importantes. La primera, el hecho de señalar y decir que los cheques se encontraban bajo custodia. Segundo, desvirtuemos las cosas, porque si hablamos de cheques, Bueno, eso va a ser en la etapa probatoria. sí, ya simplemente vamos para a- aclarar nada más, en la etapa probatoria vamos a demostrar que lo que ha dicho la parte demandada es una literalidad que no tiene prueba, que en su etapa y que quiero que se considere como tal. Rechazamos tajantemente de que tenía esa función de custodiar cheques. Lo que se perdieron y la supuesta imputación eran documentos contables, es decir, cheques ya cobrados. Bueno, se tiene presente. Vamos a pasar a la etapa probatoria señalando cuáles son los hechos que no van a ser objeto de prueba. ¿Sí? Un temita adicional, Lo doctora. que pasa es que disculpe, acá sí, vale. la audiencia es estructurada, ¿ya? Usted no es la parte de la defensa técnica, en su momento si quiere hacer uso de la palabra en la etapa correspondiente. Ya, si no, nunca acaba la audiencia. En la etapa probatoria vamos a señalar cuáles son los hechos que no son objeto de prueba. ¿Reconoce la vinculación laboral desde el 1 de julio del 2010 hasta el 3 de marzo del 2017? Sí, doctor. Ya, ese es un primer hecho que no son objeto de prueba. Entonces el actor trabajó como tesorero, ¿no? De tesorero adjunto, doctora. Tesorero adjunto, ¿reconoce eso? El cargo Tesorero. de tesorero adjunto, Tesorero, doctor. ya, eso será objeto de prueba entonces. Si era adjunto o no, eso será objeto de prueba. Pero hasta este instante que sí era tesorero. Sí, doctor. Los ingresos, 3.200 mensuales. Sí, doctor. El cese, el 3 de marzo del 2017. Sí, doctora. Sí. Ya. Fue despedido antes de que se cumplan los 30 días, los 6 días que el plazo otorgado por la carta de preaviso. Después de los 6 días, doctora. Entonces se instauró procedimiento de despido, ¿no? Así es, doctor. Ya. Los hechos que van a ser objeto de prueba. En este caso usted señala que se configura un despido arbitrario y por eso reclama la indemnización y los beneficios correspondientes y remuneraciones que no se le habrían pagado al actor. ¿En virtud, en qué hecho en concreto usted especifica, en qué específicamente usted sustenta Que no- su despido arbitrario? Que la carta de formulación de cargos no establece la causal por la cual se efectúe el despido. O sea, se le formula un cargo inexistente. Es más, tengo acá en la mano, doctora, Pero si es inexistente, no se tornaría en un despido fraudulento. Tiene que especificar en qué supuesto de la norma subsume el hecho y cuál sería el hecho, según su postura. hemos dicho que en el alegato de que la formulación de cargos efectuada primero se hizo con una razón social inexistente, que no era la empresa por la cual se le contrató. Después se le envió una nueva carta notarial, ¿no?, formulándolo en nuevos cargos, pero de los que supuestamente no eran dentro de sus funciones. A ver, vamos por ese lado. Ustedes reconocen que el actor trabajaba para COFAM. Sí,
Centro de Orientación Familiar. COFAM. Ya. ¿Y tiene alguna vinculación con el Colegio Pamayo? ¿Forma parte del mismo grupo económico? ¿O por qué fue que le cursaron a nombre del colegio la carta de preaviso? Doctora, de repente yo puedo explicar mejor ese tema porque, bueno, yo trabajo en el colegio, ¿no? Bueno, el colegio no es ninguna persona jurídica, es como si fuese una marca, ¿no? Como una, digamos, un nombre comercial, ¿no? Pero la persona jurídica es Centro de Orientación Familiar, ¿no? O Ya, sea, es la única... Es la única, sí. El colegio es el objeto es un negocio, el solo colegio. Claro, es objeto de negocio. Ya, negocio entre comillas, ¿no? Pero ya. Que quede claro que Alpamayo no es una persona jurídica como tal, no es una empresa. Ya, por la ejemplo, razón Alpamayo. social es COFAM, Así es. pero se le mandó la carta notarial de preaviso a nombre del colegio Alpamayo. Sí, pero posteriormente se le reinició el proceso, ¿no? Aclarándole el nombre de Centro de Orientación Familiar, ¿no? Ya. Fue dado como reinicio de proceso, ¿no? Ya, estamos en eso, entonces ya se aclaró ese punto. ¿Y por qué para usted sería un despido arbitrario? Para la parte demandante. Porque, primero, por el hecho de que el supuesto incumplimiento de obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral no ha sido debidamente sustentado tanto en la carta de formulación de cargos como en la carta de despido, y que es una obligación que la norma. No basta decir simplemente he incumplido las obligaciones, sino tiene que decirme de qué forma o qué modo o cuándo la incumplí y cuál fue la supuesta falta grave incumplida. No hace falta decir simplemente el incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, previsto en el inciso A del artículo 25 del Decreto Supremo 03-97-TR. No basta, sino que también tiene que decirlo de forma clara, Bueno, contundente, en la cual demuestre, usted incumplió tal cosa, ¿en qué forma? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Entonces, eso el trabajador, incluso para formular los cargos, puede hacer para hacer adecuadamente su descargo. Desde ahí empieza la simulación de este acto. Por eso nosotros decimos, si bien es cierto, aquí hay dos cosas. Aquí se ha simulado un acto de despido. Por eso nosotros estamos demandando la indemnización por despido arbitrario. bueno, entonces, ¿cuáles serían, según ustedes, los hechos por los cuales el actor sí fue despedido bajo una causa justa? Doctora, eso se debió a una falta grave en cuanto a sus funciones, ¿no? Ya que teniendo el cargo de tesorero, dentro de sus funciones, tenía la obligación de custodiar los cheques, ¿no? Y otras funciones que está establecida dentro del ¿no? Entonces, un primer hecho será determinar si el actor era un tesorero adjunto o tesorero, y si tenía a su cargo la custodia de los cheques. ¿Qué tipo de cheques? O sea, ¿eso afirmaban por adelantado cheques o cómo es qué tipo de cheques? Pero lo que pasa son cheques tipo voucher, ¿no? Que vienen ya con una glosa. Entonces, esos cheques, ¿cuál era la modalidad acá, no? Esos cheques se disponían de manera indebida en blanco, ¿ya? Entonces, el señor Chapoyán, quien era el tesorero, él, digamos, yo puedo afirmar esto porque él ya a nivel investigación en sede fiscal ya lo declaró, ya lo reconoció hasta en 3 oportunidades. O sea, él ha aceptado su culpa, ¿no? ¿Quién? El señor Chapoyán, Que era el tesorero. que era el tesorero, ¿no? Pero también ustedes señalan que el actor era No, el perdón, tesorero. contador, disculpe, contador es el señor ¿Contador Chapoyán. solamente del colegio? ¿Contador de COFAN o era un contador Es externo? un contador propio del COFAN que cumplía labores estrictamente para el colegio Alpamayo, ¿ya? Dentro del colegio. Entonces este señor ya reconoció hasta en 3 oportunidades, él ha aceptado que efectivamente, y ha detallado cómo era su modalidad, ¿no? ¿Él era el que disponía de los cheques? Claro, él disponía de los cheques. Entonces, el contador, ¿Y correcto. qué hacía con los cheques? Llenaba a nombre de proveedores fantasmas, ¿no? Y los cobraba. Y los cobraba y sacaban el dinero de manera indebida de la empresa, ¿no? Ya. ¿Y cuál es la Entonces, imputación que le hacen al actor? ¿Cuál era la responsabilidad? Cuando nosotros hicimos, digamos, toda la reconstrucción, nos dimos cuenta de que quien le entregaba los cheques en blanco era el señor Milera,
¿no? Entonces él dice, no, efectivamente, no lo señala como un tema de responsabilidad penal, pero sí le dice, señor, sí, él refiere de que le entregaban los cheques en blanco, era Milera, ¿no? Obviamente, ¿no? Aclarando que no va por la vía de responsabilidad penal, sino Así es. ya, La él vía- incumplía sus funciones según O- su postura de custodiar según- los cheques claro. y se ponía a disposición Claro, del porque contador. no es lo mismo, o sea, que yo entregue un papel bon a entregar un cheque, o sea, un cheque es un título valor, ¿no? Entonces, Ya, él se los entregaba físicamente Se los o entregaba el otro físicamente. no los custodiaba debidamente y el otro los cogía. de ambas formas, ¿no? Pero él señala que en muchos casos los cheques han sido entregados en blanco directamente por el señor Milera, ¿no? Ya, entonces, Entonces, otro y punto, no un ratito, hablamos- vamos a ir a otro punto Claro, pero controvertido que es sería verificar si el actor puso a disposición del contador Claro, de y no COFAM hablamos de un los cheque, doctora, cheques sino en blanco. fueron en ¿Cuántos son? total 420 cheques, Si ¿no? fueron, ya, entonces verificar si el actor puso a disposición del señor contador, ¿cómo se llama? Chafloque, Chapoñán. Chapoñán, Ayala. 400 cheques, ¿no? 420 cheques fueron en total los que se utilizaron para hacer ese fraude, ¿no? Que posteriormente se utilizaron para realizar un fraude contra COFAM. Contra el COFAN, sí es. Ya, entonces eso va a ser objeto de prueba. ¿Algún otro hecho adicional de incumplimiento de obligaciones del actor que se le impute y que por eso haya sido despedido? Ninguna más, doctora. Verificar si estos cheques estaban bajo la custodia del actor. Si era responsabilidad del actor custodiar estos cheques. Verificar si era responsabilidad del accionante la custodia de los cheques. Entonces, ese punto es previo al que ya mencionamos. O sea, es anterior. Primero, verificar si es que el actor era su responsabilidad la custodia de los cheques. Segundo, el segundo punto controvertido sería verificar si el actor puso a disposición del señor Chapoñán 420 cheques con los que se causó, con los que se perjudicó económicamente a la empresa. Verificar ello. Doctora, A ver, lo escucho. una aclaración. Hay dos cosas que debemos tener bien claras. Una cosa es una chequera que contiene cheques y otra cosa es formularios impresos llamados cheques voucher. Ya, eso en la parte probatoria. Ahorita estamos señalando No, los puntos simplemente que van a ser para objeto aclarar, probatorio. porque si usted está Es que refiriendo... eso va a ser en la etapa probatoria y Ya. usted va a especificar con Doctora, sus pruebas. ¿No? claro, Ahorita estamos señalando los pero puntos usted está imputando controvertidos. cheques. Y yo La me parte gustaría- demandante está diciendo que demandada está diciendo que son no, ha sido cheques. cheques voucher. Ellos Cheques, están- entonces lo consignamos no, un cheques cheque voucher. sí, esa es la aclaración, doctor. Pero son cheques, títulos Exacto, valores no, son cheques. no pierde la condición de título El valor. título valor, doctora, el documento, una letra en blanco no es título valor, es un papel. El título valor es cuando se incluye a ese documento en blanco un valor. Y Ya. se firma, Por se eso, acepta. ahí pero está. finalmente son Doctora, cheques. Son cheques, son Doctora, formatos, son cheques voucher. Ya, son pero formatos. son En el- cheques en blanco, no llenados. No son cheques. llenados. Ya, Doctora, son en el cheques. caso de cheques... hay que ¿A qué tener- se refiere con voucher? Que todos vienen en una chequera. No, cheque Entonces- voucher son formatos impresos que vienen se compran o se piden al banco y se le da medio millar, un millar, son como hojas impresas que tienen un formato, por decirle, en la parte de arriba tiene un cheque desglosable y en la parte de abajo tiene el sustento de por qué se emite. Doctora, si me permite, para que lo pueda apreciar. En su momento, porque ahorita solamente no vamos a hacer, finalmente es determinar si estaba bajo su custodia y si puso a disposición de este señor Chafloque. Ya, al verificar si correspondía el pago de beneficios laborales, si se le pagó al actor, los beneficios laborales, verificar si se configura un despido arbitrario, si por ende corresponde el pago de la indemnización correspondiente y más costas y costos del proceso. Y Intereses certificado de legales, trabajo, doctora, también. más el certificado de trabajo. Intereses legales, financieros, certificado de trabajo, costas y costos del proceso. Entonces vamos a pasar a la etapa de juramentación. Se ponen de pie. Y la nueva ley del procesal de trabajo se inspira entre varios principios en base o prima el principio de veracidad. Entonces les pregunto si por su honor juran declarar con la verdad y actuar con veracidad en el presente proceso. Sí, juro.
Recuerden que tomen asiento, recuerden que están bajo juramento y toda declaración falsa, en caso de ser determinada o detectada, se remitirán copias al Ministerio Público a efecto que actúen conforme sus atribuciones. Entonces vamos a pasar a admitir los medios probatorios. Bueno, se admiten todos los medios probatorios documentales presentados por el demandante. En lo sucesivo, los medios probatorios se identifican con letras o números. ¿Ya? Están, en ambos lados están colocados o con guiones y no con los números para poder identificarlos. ¿Ya? Entonces, igual de la parte demandada, se admite la copia de demanda de indemnización, la copia simple de declaración, también todos los medios probatorios documentales por la parte demandante. Doctora, disculpe. Demandada, perdón. Doctora, disculpe. También quisiera que tengan en cuenta los documentos que me he presentado, como son el informe pericial, también ¿En el escrito tema de del contestación? MOF. Hay un escrito posterior a... ¿Tiene al la escrito. copia del escrito porque no ha sido digitalizado? Si no me Y equivoco, en todo caso, si ¿qué? no me equivoco, todos están ahí en esos dos folders que están ahí. ¿No? Sí, doctora. Ya, pero primero a ver presente, porque con los medios probatorios se presentan en los actos postulatorios, y para poder presentar medios probatorios extemporáneos tiene que ser referido a hechos nuevos o a elementos que salgan posteriormente, ¿no? Pero ¿por qué se tendría que admitir ese medio probatorio? Bueno, Y si es informe extemporáneo. pericial recién ha sido emitido hace unos días, posterior al ¿Informe pericial de postulatorio. qué es? El informe pericial grafotécnico de todos los cheques que fueron cobrados, los 420 cheques. Asimismo, hemos adjuntado el MOF, lo que es el Manual de Organizaciones, ¿no? del Centro de Orientación Familiar. Y bueno, eso ha sido presentado días antes de la audiencia. Por eso quisiera que tomaran en Lo que cuenta pasa es que esos eso no lo ha documentos. ofrecido en su escrito de contestación. Tú pudo haber ofrecido el medio probatorio indicando que hay una pericia que va a salir posteriormente, no se pudo haber ofrecido el medio probatorio. No se trata de un medio probatorio extemporáneo. Y además, ¿en qué relación guarda con los puntos controvertidos? Porque al actor no se le imputa el haberse apropiado del cheque o haberse beneficiado dinero. con algún económicamente de ese hecho, ¿no? Se le imputa, según la carta de imputación de cargos, el no haber custodiado, y que pese a que estaba a su disposición y tenía la responsabilidad de custodiarlos. Esa es básicamente la imputación de cargos. En todo caso iría por la cantidad de cheques, ¿no? Ahí se establece que fueron 420 cheques, doctor. Pero no han sido ofrecidos en el escrito de contestación de demanda. Doctora, Sí, un momento. pero doctora, igual quisiéramos que se tome en cuenta esto al momento de emitir, ¿no? Por eso, sustente porque son medios probatorios referidos a hechos nuevos, bajo el supuesto enclave de teoría de hechos nuevos, ¿no? Sí, efectivamente, doctora, lo que ya bueno le he indicado en cuanto al informe pericial, recién hemos obtenido el informe hace pocos días, esto debido, bueno, después de la audiencia de conciliación, es por ello que nosotros lo hemos presentado días antes de esta audiencia. Bueno, antes, lo que pasa es que todo se hace valer en audiencia. Entonces, voy a correr traslado de la parte contraria para resolver la admisión o no de ese medio probatorio. Traslado de la parte contraria de la admisión de una pericia, ¿no? Pericia, bueno, y copias de escritos de manual de organizaciones y El manual de organización y un informe funciones. contable actualizado. El manual de organización y funciones ha sido ofrecido. Está, doctora, en el escrito que hemos presentado. Ya, un momentito. El manual de organización y funciones ha sido ofrecido
por la parte demandante copia simple legible del Manual de Organización y Funciones del Tesorero adjunto a cargo que desempeñé desde el 1 de julio de 2010 al 3 de marzo del 2017. La parte demandante ha presentado la copia de ese Manual de Organización y Funciones. ¿Es el mismo? Ha juntado como tesorero adjunto, pero no como cargo de tesorero. Doctora, A ver. tengo acá en la mano un documento que lo firma COFAN, que dice que el señor Ricardo Milera se desempeñó funciones como tesorero adjunto. Si bien es cierto, esto no ha sido ofrecido porque no era punto controvertido desde nuestro punto de vista, porque no estaba en discusión, porque nosotros pensábamos que los señores de COFAN iban a aceptar el cargo que está en las boletas y que está en los documentos. Ya, ¿el Manual de Organización y Funciones es de toda la empresa o es solamente han extraído el punto del tesorero? Hemos extraído el punto del tesorero y tesorero adjunto. Y también hemos adjuntado también por el cargo del contador que tenía el señor Chapoñán. Hemos extraído de esos cargos. Nosotros hemos solicitado que ofrezcan el cargo de recepción del Manual de Organización y Ya, Funciones. bueno, entonces tenemos Como prueba dos... hemos solicitado que ofrezcan el cargo de recepción, porque es muy fácil, hemos visto en otro proceso que se ha ofrecido lo que está ofreciéndose acá y justamente nosotros estamos diciendo, oye, ¿dónde está el cargo que ha recepcionado mi cliente del Manual de Organización Ya, y y Funciones? respecto a la copia simple elegible del Manual de Organización de Funciones de Tesorero adjunto, ¿ese sí le ha sido entregado al demandante? El que usted está ofreciendo. Es el punto 1 del rubro, es que no ha identificado sus medios probatorios, pero es el punto 1 del segundo medio probatorio ofrecido. Doctora, si usted lee en las letras negras, dice, mediante esta comunicación acreditamos que la solicitud del pedido de los siguientes documentos que sirven de base de nuestra defensa y que no fueron entregados por el empleador y que me fue por intermedio de sus intermedios ofrecidos como parte prueba. Es decir, nunca nos entregaron a nosotros porque le hemos mandado las 2 cartas notariales. Ya, o sea, usted no está presentando la copia No, elegible. lo que nosotros estamos solicitando que ellos ofrezcan Ya, el manual de eso organización es- funciones debidamente firmado con el cargo de mi cliente. Donde Ya, haya... Es que eso es la exhibición, pues se ofrece vía exhibición, que la parte demandada exhiba el Manual de Organización y Funciones de Tesorero adjunto, vía exhibición, ¿no? La técnica para ofrecer ese tipo de situaciones o ese tipo de medios probatorios es en vía de exhibición. Claro, pero nosotros le hemos puesto... Yo he entendido que usted está presentando No. la copia simple elegible y la copia simple elegible No. del reglamento interno y Nunca se nos entregó, doctora. Lo que estamos poniendo ahí, si bien es cierto, los procesos laborales, lo que prima es la oralidad de cada proceso. entonces vamos a Nosotros- dejar claro antes de continuar que al momento de la emisión de medios probatorios no es que se adjunten las copias simples del manual ni del reglamento del MOF ni del ROF, sino que está pidiendo la exhibición de dichos medios probatorios. Debidamente firmado por mi patrocinador. Copia legible donde señale el cargo de que mi patrocinador ha recibido esos documentos. Bueno, entonces se admite, tal como ha sido ofrecido, que la parte demandada acredite que ha entregado al actor el manual de organización y funciones y el reglamento interno de trabajo. Ahí hay que corregir esa parte, ¿no? Ya, entonces estábamos en que la parte demandada está ofreciendo como medio probatorio extemporáneo una pericia que se ha realizado en el proceso penal. Sí, doctora. En el proceso penal y en el proceso por el tema de indemnización, ¿cuál se está llevando en el juzgado laboral del Callao? Ya, una pericia en la que se acredite. ¿Qué busca acreditar? ¿Qué busca probar? Lo que se busca probar es que efectivamente esos cheques fueron cobrados, salieron de la empresa y fueron cobrados por terceras personas, en los cuales esos cheques tenía que tener ser custodiado por el señor Ricardo Milera Vera, el cual dio los cheques al ex contador Chapoñán sin haber informado esto a los superiores. Siempre, Pero la pericia, esa pericia determina que esos cheques estuvieron bajo custodia del demandante. ¿Eso acredita esa pericia?
Porque el punto controvertido es que si estaba o no bajo custodia del demandante, esa pericia acredita eso. Para mí me parece que esa pericia acredita que hubo un perjuicio económico a la empresa, que es una imputación que se le hace al señor Chapoñán, pero que no se le realiza, no se hace al señor demandante. ¿Cómo va a probar con esa pericia que estuvo a su disposición o bajo su responsabilidad la custodia de esos cheques? ¿Qué le termina la pericia? Bueno, pero lo importante, doctor, es que acá determina la cantidad de cheques que fueron, digamos, utilizados, ¿no? Y que no hubo la diligencia debida en el cuidado de estos 420 cheques. Ya, ¿no? otra cosa. ¿Eso lo sabía antes de la interposición de la presente demanda? No sabíamos, porque como usted comprenderá, los bancos, para poder emitirte la copia, porque para hacer este peritaje se necesita copia, digamos, microfilmada de los cheques, ¿no? Y además que el banco nos responda qué cantidad de cheques. Hasta ese momento nosotros no habíamos identificado cuántos cheques eran. Inicialmente se pensó que eran pues unos 25, 27 cheques, ¿no? Pero finalmente ya se ha tenido que revisar todo el periodo para poder identificar plenamente y determinar la cantidad exacta de los cheques, ¿no? Que ese trabajo recién se ha podido hacer, digamos, no estaba en nuestro control, porque como le repito, los microfilmados todo obran en poder de los bancos, ¿no? Y eso es lo que ha demorado un poco, ¿no? Y hasta ese momento no podíamos determinar nosotros la cantidad de cheques que iban a ser objeto de este. Traslado a la peritaje. parte demandante efecto que indique lo Doctora, pertinente. No sé si es la misma pericia, pero ese documento que pretende presentar acá en este juzgado es pericia de parte, es decir, hecho por ellos mismos, para un tema que iniciaron una demanda con fecha posterior a esta demanda. Es decir, que acá están faltando a la verdad. Ellos ya sabían y tenían esa documentación, lo que pudo en su momento ser ofrecido. Además, como usted lo está viendo el tema, ¿qué pretende demostrar con esa pericia? ¿Que mi cliente haya cobrado? No, no es materia. Tampoco nunca cobró un cheque. ¿Que tenga un vínculo con cualquiera de las personas que uno? No, porque ellos mismos han dicho que en la vía penal hay un señor que dice ser el contador, señor Chapuñán, pero no es el único contador de COFAN. COFAN tiene varios contadores, tiene un equipo contable. Entonces no es la única persona. Que el señor Ricardo Milera le haya entregado al señor que era su jefe, porque como tesorero era junto, tenía un jefe inmediato, y que sacaban los cheques voucher, y que podían, bueno, ¿esa pericia va a probar eso? No, ni la he visto, doctora, ni me ha corrido traslado de la pericia. Me gustaría que mínimamente nos vean para mirarlo y poder decir, como defensa técnica, decir, ¿la admito o no? Porque si no, ni siquiera me está acusando lo que ellos dicen, pero físicamente de los 400 y pico cheques que dicen, incluso en el Callao ni siquiera todavía ha sido admitida. Entonces yo no sé, pues, no sé qué es lo que pretende los señores de COFAN. Bueno, se tiene presente y debe tenerse en cuenta, resolviendo la emisión de dicho medio probatorio, que efectivamente los medios probatorios se presentan en los actos postulatorios y proceden que sean presentados en forma extemporánea cuando el hecho ha acontecido con posterioridad justamente a los actos postulatorios. En este caso, primero que no es objeto de controversia si es que el actor se benefició económicamente o no de ese evento que sucedió en la demandada. Es objeto de controversia verificar si era o no responsable de la custodia, de acuerdo al cargo que también se va a probar cuál era, si era tesorero adjunto o no. En este caso, primero que no se ofreció dicho medio probatorio en la etapa correspondiente y segundo, el hecho que va a ser objeto de prueba no es punto controvertido en la presente causa. En ese sentido se rechaza dicho medio probatorio, la presentación de dicho medio probatorio. Respecto al otro medio probatorio, ofrézcalo. Doctora, ofrecemos como medio probatorio el manual de organización de funciones, en el cual se ha extraído el cargo que tenía, bueno, los cargos de tesorero, contador y tesorero adjunto,
el cargo de tesorero el cual señor Milera Vera ocupaba, ¿no? Bueno, eso ha sido un medio probatorio que ha sido ofrecido por la parte demandante. En su momento hará indicar lo pertinente, no es un medio probatorio No, extemporáneo. ¿Algo más que deseen agregar sobre Sí. medios probatorios? ¿Alguna cuestión probatoria? Doctora, con relación a este documento que está firmado por COFAN, donde acredita el cargo que tenía mi patrocinado, que era tesorero adjunto. Creo que es un documento que si bien no lo ofrecimos en su momento, pero hoy considero pertinente alcanzarlo para que la otra parte verifique y se ofrezca como parte de este medio probatorio. Traslado a la parte, un momentito, traslado a la parte contraria, es un documento donde COFAN le reconoce el cargo de tesorero adjunto al actor y con ese documento le entregaría el manual, el MOF del actor, No, es una constancia de trabajo ya una constancia de trabajo. y también el contrato de trabajo sujeto a modalidad en la cual establece como tesorero adjunto. Ya, ¿por qué no presentó eso con su demanda, como medio probatorio de la demanda? Que estos documentos los hemos tenido que solicitar al Ministerio de Trabajo. Como usted consta, ¿por qué? Porque no lo teníamos. Antes los contratos de trabajo se enviaban y se custodiaban en el Ministerio de Trabajo. Lo hemos solicitado por archivamiento, porque hemos solicitado incluso con cartas notariales y el empleador nunca nos entregó. Pero hemos pedido, y producto de esa investigación, acá está la constancia del Ministerio de Trabajo, que lo entrega, por eso, o sea, no es un documento que lo hayamos tenido antes de interponer la demanda, sino lo hubiésemos alcanzado. Si bien es cierto que aquí lo que prevalece de este contrato es que señala claramente que el señor es tesorero adjunto. Y acá igualmente, son documentos emitidos, este es un contrato firmado por las partes y este es un certificado, una constancia firmado por el administrador general de COFAN, el señor Miguel Ángel Leonardo Ramos Rodríguez, ¿no? En el cual acredita que el señor cumplía funciones de tesorero adjunto. Bueno, Indica la fecha. traslado sobre la admisión que tiene que decir la parte demandada. Lo voy a alcanzar Ajá. para que verifique. Esperamos un momento que revise los documentos. Sí, a ver, doctora, dos temas, ¿no? En primer lugar, o sea, acá yo creo que se debería aplicar el mismo razonamiento que usted ha hecho hace unos minutos respecto a nuestras pruebas extemporáneas, ¿no? Porque, digamos, si es que ellos iban a hacer este trámite, pues lo hubieran ofrecido, ¿no? Que está en trámite. Segundo, este es un contrato que es del año, veo que es un contrato de 2010 y es un contrato por 3 meses, pero lo cual el señor ya tenía un contrato a plazo indeterminado al momento de que fue despedido, ¿no? Y ya tenía otras funciones. Y lo mismo con esta constancia de trabajo, ¿no? Que es del año 2014. Y esto, pues, es algo que estaba en poder del señor, no es que lo hayan obtenido el Ministerio de Trabajo, ¿no? En el caso del contrato, sí, quizás, ¿no? Pero en esto no. Bueno, ustedes no reconocen que el señor fue tesorero adjunto, ¿no? A ver, lo que pasa que por un tema de estructura formal, efectivamente existía el cargo de tesorero adjunto y tesorero, pero el único que trabajaba en el área de tesorería era el señor Milera. No es que había un tesorero, digamos, no, tesorero nunca ha habido, había contador y tesorero, que esa es la función que hacía el señor Milera, ¿no? Entonces, dentro de la estructura espontánea, obviamente, las funciones se van dando en torno a los trabajadores, ¿no? Y eso también se relaciona con lo que dice pues el propio manual de organización y funciones, cuando uno revisa, ¿no? Dice funciones del tesorero adjunto, ¿no? En el caso ya hubiese sido el cargo de tesorero adjunto, ¿no? Dice, ¿no? El tesorero asume automáticamente la responsabilidad total de toda el área, ¿no? Que ha sido el caso, ¿no? Bueno, resolviendo entonces la admisión del medio probatorio. Es objeto de controversia verificar si el actor era o no tesorero. No, era o no tesorero adjunto.
En el escrito de contestación de demanda, en el punto 4, ustedes señalan en el escrito de contestación, el juzgado debe tener en cuenta que el señor Ricardo Luis Milera Vera, como encargado de tesorería de la empresa COFAM, tenía la responsabilidad de custodiar e informar a su jefe inmediato de las entregas de cheques en blanco, teniendo por encargo el de informar y llevar un listado de cuántos cheques se entregaban y enviaban. Mucho menos logró informar a su superior por qué había entregado cheques en blanco sin haber hecho firmar algún cargo de entrega. Eso ustedes lo señalan en su escrito de contestación. El señor, este hecho emana de su escrito de contestación, ¿no es cierto? Él, ante este hecho, sale la prueba, que no la puso en la demanda, que dice, oye, yo no era tesorero, yo era un tesorero adjunto. Y está presentando el medio probatorio que guarda relación con un hecho que emana del escrito de contestación. Porque ese hecho, me imagino es su estrategia de defensa, o no lo sabía o no lo conocía, no, pero es algo que emana del escrito de contestación. Entonces se admiten medios probatorios extemporáneos referido a hechos nuevos que se suscitan con posterioridad a la presentación de la demanda o cuando del escrito de contestación emana un hecho que amerita defensa. En este caso, por esa razón, al tratarse de un hecho que emana en el punto 4 del escrito de contestación, donde ustedes le dicen, tú eres responsable, y su defensa es, digo, no soy responsable porque yo era tesorero adjunto. Entonces, se admite dichos medios probatorios, los cuales van a ser sometidos a debate probatorio, a efecto de que ustedes indiquen lo pertinente respecto a ese medio probatorio, que no está siendo cuestionado en vía de tacha, o sea, no están diciendo que sea falso ni nada, ¿no? Sino están diciendo que lo que le dieron lo pertinente se refiere al 2014 y lo otro que su contrato de trabajo después se convirtió en indeterminado. Eso se tendrá presente al momento que hagan la alegación del debate oral. Entonces se admite dicho medio probatorio en relación a que es un hecho que emana del escrito de contestación. ¿Tiene copia para la parte contraria? No. Ajá, mire, se le va a entregar los originales para que usted tenga a la vista dichos medios probatorios y después de la audiencia se va a sacar la copia correspondiente para que lo tenga en su legado. Sí, entrégaselos nada más porque vamos a pasar a la etapa probatoria. No, que lo van a tener ahí y después al final le vamos a dar una copia, sino para que lo tenga presente al momento de su defensa. Vamos a pasar a la etapa de oralización de medios probatorios. ¿Alguna cuestión probatoria? La parte demandante. Bueno, ¿Tacha o oposición? sí, con relación a... No tacha, sino con relación a la boleta. Perdón, ellos estaban ofreciendo el manual de organización y funciones. Nosotros hemos pedido la exhibición del manual de organización Sí, y eso va a funciones ser- ya, eso va a ser con en con la firma de cargo que lo haya Ya. recepcionado mi patrocinador. Ya, eso se ha admitido. Porque, Entonces no va en vía de medio probatorio extemporáneo, sino es un medio probatorio ofrecido en la demanda que ellos van a, me imagino, cumplir en la etapa correspondiente. Cumplir o no en la etapa correspondiente. ¿Alguna tacha u oposición? No, ninguna, doctor. ¿La parte demandada alguna tacha u oposición? Sí, en cuanto a la exhibición que usted acaba de mencionar, ¿no? Porque en la demanda el demandante no es claro, ¿no? Dice, mediante esta comunicación acreditamos la solicitud del pedido de los siguientes documentos que sirven de la base de nuestra defensa y que no fueron entregados por el empleador y por su intermedio ofrecemos como parte de prueba. O sea, no dice si lo tenemos que exhibir, si tenemos que traer, no dice nada, ¿no? Lo estamos aclarando en la Claro, audiencia. pero En la audiencia de pruebas, y por un principio de oralidad de la prueba, se está pidiendo que se... Es más, los señores dicen que tienen el manual de organización y funciones y que tienen el reglamento. Se supone que tienen que tener el documento de cargo, es decir, que si se lo entregaron al trabajador, porque ese es el requisito. No se trata de tener un documento, yo mañana hago uno y lo presento, no. Se trata de demostrar que se entregaron a los trabajadores. En todo caso, a mi patrocinado. Ese es el documento válido, porque no puede decir acá, acá tengo el manual de organización y funciones, y no entrega, o no señala, o no demuestra el cargo de haberlo recepcionado. Y es más, el reglamento interno de trabajo así lo establece. Tiene que ser entregado a los trabajadores. Bueno, respecto a la oposición, a ver, sustente su oposición para resolver lo pertinente. A ver. La defensa técnica, por algo usted está como apoderado. Ujú. ¿Es abogado? Sí, también. Ya, y no está haciendo la defensa como abogado. Yo soy apoderado.
Ya, porque lo podría hacer si es defensa conjunta. Sí, podría ser, ¿no? Para poder aclarar, ¿no? Ya. Entonces póngase de acuerdo y formule su oposición. A ver. Bien. Esta posición, doctora, la basamos de manera específica en el hecho de que en la demanda no está claro este medio probatorio, ¿no? Porque no se entiende en qué consiste o cómo se va a instrumentalizar este medio probatorio, ¿no? Porque, vuelvo a leer, para un mejor entendimiento, dice, ¿no? Mediante esta comunicación acreditamos la solicitud del pedido, ¿no? Solicitud del pedido, pero ¿a qué se refiere? Es que tenemos que entregar un pedido de copias, ¿no? O sea, en ningún momento especifica que se tenga que exhibir ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, ante esa ambigüedad que se deduce de esta lectura, pues obviamente no hay forma que nosotros podamos descifrar por cuál es la intención del demandante al poder redactar esto, ¿no? Doctora, en el escrito de subsanación de demanda, de fecha 10 de julio, en el punto primero, en la segunda hoja, hacemos mención, acreditamos que nunca se nos entregó copia del manual de organización y funciones, así como copia del RIC. Queda acreditado que nunca se nos entregó el manual de organización y funciones de tesorero adjunto. Entonces, estamos indicando que si ellos van a demostrar que no se entregó, debían demostrarlo con el cargo respectivo. Bueno, primero vamos a ver la parte formal de la prueba. Ya. Si bien es cierto, el código o la nueva ley no rinde culto a las formas, pero sí hay una técnica para ofrecer las mismas. Entonces, cuando quiere que la parte contraria ponga a disposición del juzgado determinado medio probatorio o cualquier medio probatorio, tiene que ser ofrecido en vía de exhibición. En este caso, usted ha señalado, mediante esta comunicación, que es la carta notarial del 14 de febrero del 2017, acreditamos la solicitud del pedido de los siguientes documentos que sirven de base a nuestra defensa y que no fueron entregados al empleador y que por su intermedio ofrecemos como parte de prueba. Copia simple del manual de organización de funciones y copia simple legible del reglamento interno de trabajo, cuyo cargo debe estar firmado por el suscrito, la cual alcanzamos como anexo 1E del 522 de la demanda. Entonces, la parte demandante dice, oye, mediante carta notarial yo he pedido esos documentos y no se me han entregado. Ese es el medio probatorio. Ese es el medio probatorio que ellos están ofreciendo. La carta notarial con la que prueban que solicitaron dichos medios probatorios. Esa es la prueba. Hasta ahí va la prueba. No están solicitando la exhibición. Ellos dicen, ustedes tendrán que demostrar si que me entregaron el MOF y el ROF y con el cargo respectivo que se me haya hecho entrega. Es una prueba que ustedes deben desvirtuar. Ya. Entonces, atendiendo que la prueba va en ese sentido, ustedes son los que tienen que demostrar que sí me entregaron, son ustedes los que tienen que desvirtuar. Entonces la prueba queda así, no va en vía de exhibición, porque no ha sido ofrecida como vía de exhibición. Entonces ahora ustedes dicen, tenemos el manual de organización y funciones y que lo tenemos acá, ¿no? ¿Lo van a presentar o no lo van a presentar? Porque la prueba está como ha sido redactada. No tenemos que dar ni forzar ni nada, ¿no? Ellos están presentando la carta notarial donde le requirieron dichos documentos. Ya lo hemos presentado, doctora. La carta notarial. No, digo, los manuales que está pidiendo. Ya, ¿No? entonces, ustedes están presentando el manual de organización y Sí, función. lo hemos presentado como prueba extemporánea, ¿no? Y ahí está en ese escrito, ¿no? Pues Ya. no ha sido admitida, doctora, el escrito anterior. No, sino es que el tema está en que estamos en vía de oposición, ¿no es cierto? Entonces, el hecho que va a sustentar la oposición no se configura, porque ellos están señalando el debido postularlo vía exhibición, Claro. ¿no es cierto? Y ustedes están postulando la carta notarial donde prueba estos hechos. Ujú. Entonces, no resulta admisible la oposición porque no se está cuestionando el aspecto formal de la prueba, ¿no? Si el aspecto formal de la prueba no se está cuestionando. Entonces, se declara infundada la oposición porque son
no se refiere al cuestionamiento de la eficacia de la prueba, la formalidad de la prueba. Sí, ¿no? obviamente, tal cual, sí, efectivamente, la prueba debe ser admitida, pero no como bien de exhibición, No, como hace un momento. Yo lo entendí así, de esa forma, sí, solo lo era para entendí aclarar eso, ¿no? también para que quede constancia en audio y video. Entonces, aclarando una vez más en la etapa de admisión, es que primero se le exhorta que deben identificar sus medios probatorios y segundo, presentarlos de la forma adecuada. Ahora usted pretende que ellos exhiban, pero ese medio probatorio no ha sido ofrecido como tal. Entonces, solamente se admite la copia de la carta notarial de fecha 14 de febrero de 2017, tal cual. Y la finalidad es que se pruebe los dos hechos que señala en los puntos unidos de ese rubro. Entonces, se deja constancia que no hay ninguna exhibición por realizar por parte de la demandada. Sin perjuicio de ello, respecto al manual de organización y funciones que ha sido presentado por la parte demandada, se admite de oficio dicho medio probatorio. Y respecto a que si al actor se le entregó el reglamento interno de trabajo, eso será en la etapa de oralización. ¿Alguna cuestión probatoria adicional? ¿Tacha, oposición? Entonces empezamos con la oralización de los medios probatorios, la parte demandante. Adelante. Carta notarial emitida por mi empleador. Sí, oralice sus medios de prueba. Ya, doctor. Carta notarial, fecha 27 de enero del 2017. Señor Ricardo Milera Vera, Las Delias 269, Urbanización Los Jardines Virú, Bellavista, Callao. No, me refiero que a la oralización de medios probatorios usted tiene que decir qué pretende probar con esa prueba, qué prueba esa carta. Bueno, primero, lo que pretendo probar con esto, acredito el vínculo entre trabajador y empleador, pero ya esto ya ha sido prácticamente aceptado por la otra parte, así que no habría ningún problema en ese sentido. Además solicita La carta notarial del 14 de febrero, ¿qué pretende probar? Del 2017. ya. Demostramos que los documentos solicitados voucher deben obrar en el Departamento de Contabilidad, ya que son documentos de giro de cheques cancelados. Y queda acreditado que nunca se me entregó el manual de organización y funciones del tesorero adjunto. Con ello se diluye el cargo, ya que el suscrito no tiene como función archivar documentos contables, más aún cuando corresponde a los años 2014, 2015, 2016. Con relación al reglamento y al manual de organización y funciones, acreditamos que nunca me nos fue entregado. Respecto a ¿se le entregó al actor, hay copias o algún documento que acredite que al actor se le haya entregado el MOF y el RO con cargo? No, doctora. Ya. Copia legible de la carta notarial del 11 de febrero del 2017. ¿Qué es lo que pretende probar? Ya, con ello acredito el acto hostil, con el que solo propósito es de dañarme psicológicamente. Mi empleador conocía perfectamente que el suscrito laboró como empleador de COFAN y no como el Colegio del Pamayo. Ya, la carta notarial del 15 de febrero del 2017. Acreditamos haber dado respuesta oportuna e inmediata y rechazo los cargos formulados. Señalamos que el acto simulado de la formulación de cargos tenía como fin practicar un despido fraudulento. Pero estamos en despido arbitrario.
Claro, es lo que nosotros le dijimos en ese momento porque Ya con las otras cartas del 24 de febrero, del 27 de febrero y la con, siguiente. con la carta del 21 de febrero acreditamos que mi empleador vuelve a formular cargos, pero ahora como COFAN. Señalamos que el acto simulado de la formulación de cargos materializa la formulación de cargos sin cumplir con lo que indica el inciso A del artículo 25 del Decreto Supremo 03-97, sin expresión de causa, es decir, una formulación de cargos sin explicar la forma o modo de la supuesta falta grave. Con la carta de fecha 24 de febrero acreditamos el despido arbitrario sin expresión de causa, incluso anterior del periodo antes de cumplirse los 6 días calendarios, proceso que de despido no tuvo tiempo para evaluar mis descargos. Acredito que no existía falta grave, por el contrario, señalé que se trata de un acto hostil. Cuestionamos que el representante de mi empleador es un apoderado que firma los cheques, es decir, tenía directo interés en despedirme y simular el despido. Con carta notarial de fecha 1 de marzo, acreditamos el despido arbitrario sin expresión de causa o causa aparente. Se preparó la carta del 1 de marzo del 2017, se entregó a la notaría el 2 de marzo del 2017 y se diligenció el 3 de marzo del 2017, sin cumplir los 6 días calendarios. Es decir, antes de ya se tenía por finalidad despedirme. La constatación policial, el día 3 de marzo, antes que llegara la carta notarial de despido. Antes de entregarme la carta notarial de despido, ya estaba despedido, ya no me dejaban entrar. Con eso acreditamos el despido arbitrario. Dice, me apersoné al centro de trabajo porque ya había cumplido el plazo de los 6 días. Sin embargo, no se me entregó ni se me dejó ingresar, que tuve que ir al Ministerio de Trabajo y se emitió el oficio 006088-2017 MTP de fecha 3 de marzo del 2017 y luego me apersoné con el policía que constató el despido. Bueno, se tiene presente. ¿La boleta de remuneraciones? Sí, En la boleta de remuneraciones acredito mi vínculo laboral, mi remuneración y cargo. Ahí dice en la boleta de remuneraciones, señala claramente tesorero adjunto. Bueno, se tiene presente. La actuación de medios probatorios de la parte demandada, hay una declaración de parte. Cámbiese de lugar, por favor, señor demandante. Recuerde que está bajo juramento, hacen uso de las técnicas de litigación oral, se termina la pregunta y ahí recién sale la objeción y bajo el sustento técnico correspondiente. En caso haya interrupciones, haya falta de algún tipo de faltas, se va a multar a los abogados y lo verán ellos en sentencia. Entonces se les advierte que guarden la compostura correspondiente. Adelante, proceda en forma directa. Termina la pregunta y las objeciones, señor, que correspondan. Adelante. A ver, para que diga el señor Ricardo Milera Vera si es que él entregó cheques en blanco. En forma directa le pregunta, acá no es directo, pregúntele. ¿Usted entregó Señor, cheques en blanco? ¿Usted entregó cheques en blanco al señor Champoñán Ayala? Le entregué cheques porque el señor Chapoyán también emitía cheques. ¿En qué circunstancias? Aclare todo. Él tenía la facultad, él como contador de la empresa, tenía la facultad de emitir cheques. Él podía emitir cheques en cualquier momento. Bien, o sea, entendemos que sí entregó cheques en blanco. Claro, Para precisar la pregunta. porque él también emite cheques. Él también emite cheques, porque él se emite un cheque en un programa de contable que se llama Conca. Entonces, cualquiera que tenía el programa Conca podía emitir el cheque. O sea, él lo tenía y también lo tenían otros directivos, como así el contador de COFAN, ¿no? Que es otro señor. ¿Podría precisar quién fue su jefe directo? Sí. ¿Qué cargo tenía? El jefe directo. Sí. El jefe directo inmediato era el señor Chapoñán, que es, bueno, en
él tenía el cargo de contador, ¿no? Pero, como le vuelvo a repetir, él emitía cheques también. Si podía precisar quién era el tesorero, si usted aduce que era el tesorero adjunto, ¿podría indicar quién era el tesorero titular? Como le vuelvo a repetir, mi cargo es tesorero adjunto. A mí nunca me dijeron que yo soy el tesorero. Por eso, en todo caso, ¿quién era el tesorero titular? No había. Había un tesorero, el cual lo sacaron. ¿Ya? Y entonces, me quedo yo, pero yo nunca firmé contrato como tesorero, ni a mí dijeron que iba a ser tesorero. Hasta ahora no me han entregado mis contratos ni mis boletas. Las últimas, tengo hasta 2013, pero nada más. Y a usted, señor Ricardo Milera, ¿no le llamó la atención el hecho de que el señor Chapoñán le pedía en reiteradas oportunidades que le entregara cheques en blanco? El señor Chapoñán tenía la responsabilidad y él sacaba los cheques. Él saca como contador de empresa, él sacaba los cheques. Él iba a trabajar los fines de semana y sacaba los cheques. Él tenía cargo de confianza. Él tenía cargo de confianza y él podía emitir cheques. Además, esos cheques que él se ha llevado, ¿no? Y según el parte policial los ha llenado y ha hecho las firmas, ¿no? Y los ha cobrado, ¿no? Él en un momento le ha dicho que yo estaba involucrado. Eso sería todo. Ya. A ver, señor, le voy a hacer unas preguntas. ¿Va a hacer alguna pregunta? Sí, doctora, A ver, nada más adelante. una pregunta simple. Los cheques voucher que usted tenía, y el que le entregaba a su jefe inmediato, que viene a ser el contador, para que tengan valor tenían que firmar 2 directivos, ¿cierto? ¿Puede decirme los nombres de las personas que tenían a cargo de la firma? Las firmas en el colegio tenían autorización de firmas en el banco, el señor Renzo Forlín Estruque, el señor Andrés Echevarría Escribens y el señor Espinosa Hoc. Ellos 3 tenían firmas autorizadas en el banco, solamente ellos 3, ¿no? Aparte, esos cheques, para emitir yo un cheque, doctora, tenía que tener autorización primero del administrador. Me mandaba una factura, me mandaba un correo, me podía mandar una orden de pago, ¿no? Entonces yo recién realizaba ese cheque en el programa contable. Luego esos cheques se los entregaba al administrador. El administrador tenía que dar su visto bueno. Si no, los jefes, los que tenían firma, no firmaban. Ahora yo no sé, el señor Chapoñán, cómo ha pasado todos esos pasos, ¿no? Don Ricardo, usted, la imputación que le hacen es sobre documentos del año 2014, 2015, 2016, ¿cierto? Se supone que COFAN tenía contadores y también hacía auditorías, ¿es verdad? Así es. Y nunca en estas auditorías se dieron cuenta por ejemplo, de la cuenta de conciliación, porque se concilian esos cheques, y nunca se dieron cuenta. Nunca. El colegio, se hacía balances mensual, se enviaba a la oficina de COFAN, que hay un contador que es el señor Chio Orihuela. Mensualmente se enviaba después de medio año y de final de año. Todos los años había auditoría externa. Aparte que todo se manejaba con presupuestos. Yo solamente me encargaba de realizar esos pagos que me solicitaban. Ya, una pregunta más. Cuando se hacía, usted habla de un sistema, de un software, que era una plataforma que es el sistema contable. ¿Cómo dijo que se llama? Concar, ¿no? Concar. Concar. Ya, esto para ilustrar. Usted, el sistema, cuando se emitía un cheque, automáticamente todas las personas que tenían este sistema Concar sabían de la emisión de ese cheque. Así es, porque es un sistema que lo tiene la presidencia principal y todos los colegios que son de COFAN.
Esto- O sea que en ese momento que yo hacía el cheque se enteraban todo la empresa. ¿Habría otra forma de decir que no saquen? Porque había un correlativo, me supongo que en el sistema daba un correlativo de los cheques, ¿cierto? Así es. O sea, es decir, que si el contador general o cualquier persona que trabaja en contabilidad y que hacía las conciliaciones bancarias, podría darse cuenta de la emisión de cualquier cheque que se emita en la sede. Así es. Nada más. Así es, porque aparte se envían las informaciones de las DAO a la SUNAT y eso aparece en el sistema contable. Entonces yo me pregunto, si ellos veían que no son proveedores regulares, ¿cómo no se dieron cuenta? Aparte, esos proveedores eran de Trujillo. Ahora, comprarle los suministros para el comedor. Yo digo, ¿cómo no se dan cuenta de que no son que son otros proveedores que van a comprar frutas y verduras a Trujillo? Señor Vilera, ¿a usted le llegaba algún estado de cuenta? No. ¿Eso le llegaba al La contador? yo no sabía nada de la parte contable. La parte contable la manejaba el señor Chapoñán. Yo solamente realizaba pagos. Y el señor contador de COFAN, ¿cómo se llama? Ciro Orihuela. El señor Irihuela también lleva los estados de cuenta, a veces se Así supone, ¿no? es. Porque debe haber hecho las conciliaciones bancarias. Así es. Así es. Y él tiene el Y sistema. dígame, ¿tendría alguna explicación Deja lógica? terminar la respuesta. Termine su respuesta. Porque él tiene en el sistema de contable, que es lo mismo de nosotros y que está conectado, porque al mismo tiempo lo hacíamos en el colegio, lo tenía el oficial principal, él al día sabía lo que se hacía en el colegio. Simplemente para concluir, ¿se podría dar una explicación lógica cómo es posible que en el año 2018 se puedan decir o formular de que los cheques emitidos el 2014, 2015 y 2016 no tendrían ningún sustento? ¿Tendría usted, si nos explica y nos dice... Compuesta la pregunta. Ya, la concreta, si había un control por el sistema CONCAN, Concar. ¿cierto? Y se metían balances y había auditorías, ¿cómo es posible que después de varios años se diga que lo que se emitió o se dijo era falso? ¿Tendría usted alguna explicación a eso? No tendría explicación, porque eso es imposible. Ya. Bueno, señor, le voy a hacer unas preguntas. Usted señala que no le dieron el manual de organización y funciones. ¿Cómo es que trabajaba usted sin ello? ¿Cuáles eran en sí sus funciones? Yo, como le digo, realizaba los pagos a proveedores y pago de planilla. Todo lo que realizaba era todo lo que se hacía, todos los pagos que se hacían en el colegio los hacía yo. ¿Usted realizaba, a través de qué medio realizaba los pagos? A través de estos cheques voucher y en el programa de contabilidad. ¿Solo a través de ello o usaba efectivo, transferencias, no sé? No. Entonces la empresa manejaba, la forma de pagos era a través de estos cheques voucher. Sí, había algunas transferencias, pero muy pocas. Y las que se encargaba el señor Chapoñán, más que nada. ¿Cómo llegaba a usted esos cheques voucher? ¿Cómo usted los obtenía? El señor Chapoñán lo solicitaba al banco. ¿Quién le Son- entregaba a usted esos cheques voucher? El señor Chapoñán, que él también era el responsable, ¿no? ¿Cuántos mensual le entregaba? Él, O anual, no sé cómo era que se le hacía entregar. eso venía en una caja, ¿no? Se pedían 1000 cheques. O sea, eran formatos predeterminados Es del como banco. una hoja. Ahora puede mostrarme, un momentito, me puede mostrar lo que pretendía. Es una hoja, es una hoja así, entonces, A perdón. ver lo mismo, a ver. Sería tan amable que se lo exhiban a mi Ya, patrocinado un para momentito, que pueda un conformar. ratito. ¿Tenía el nombre del colegio Alpamayo? A ver, es lo mismo que usted tiene. No, yo tengo nada, es para explicarle. A ver, muéstrale si es eso. Esta es solamente la parte desglosable, pero la de arriba es una hoja, acá viene el voucher y acá esta parte es ese cheque que se desglosaba, pero es un formato Estaba así. impreso con el nombre del colegio. Claro, viene así con el nombre COFAN, ¿no?
y el RUC. Número de cuenta, qué banco es y todo, ¿no? Ya. Después deja una copia de ese documento. Un presentado, ya. Bueno, entonces, ¿quién le entregaba esos vouchers, esos cheques vouchers? El señor Chapoñán. En cajas, señala usted. Claro, eso viene de una caja que viene del banco. Se le solicita al banco, entonces el banco envía, el banco también hace el trámite. ¿Le entregaban esa caja lacrada o solo usted podía hacer uso de esos cheques? Como le digo, el señor Chapoñán es el responsable. Él tenía la facultad de emitir cheques y de hacer transferencias. Él era el contador de ahí. Ya, no, lo que quiero es, a usted le entregaban la caja. Ya. ¿Él se quedaba con otra caja o él cogía de la caja que usted se le entregaba esos cheques? Él cogía de ahí. ¿Dónde guardaba usted esa caja? Él estaba en la oficina, estaba en un ¿En su oficina cuántas personas suelo. trabajaban en su área? Era una oficina compartida, ¿ya? Porque ahí también funcionaba logística. Y también el personal de recepción también la usaba. Ya, ¿esa caja estaba custodiada en algún cajón con llave o algún tipo de seguridad? No. ¿Por qué no lo tenía bajo custodia o con algún tipo de seguridad? Eso siempre estuvo así. El contador tenía la responsabilidad. Él podía tomar los cheques. Él, como le vuelvo a repetir, tenía cargo de confianza. Yo no. ¿Y cuánto? Yo para hacer un cheque me tenían que hacer la solicitud, ¿no? Mandarme el documento para yo recién poder hacer un cheque. Él no, él podía hacerlos. Él no necesitaba de permisos de nada. Ya. Eso supuestamente el uso de esos cheques se dieron en varios años. Esa Sí. situación. Él ha tomado, pues, todo eso tiempo que han encontrado ellos, todo eso. ¿Tomaba esos cheques en su presencia? No. Como le vuelvo a repetir, él trabajaba sábados y domingos, ¿no? A ¿Pero veces usted sabía que él usaba esos cheques? La verdad que al principio no. Él me decía, he tomado unos cheques, ¿no? Pero al final ya no. Al final ya no. Yo la verdad que él los ha tomado y como es mi jefe y como él se le ha permitido todas esas licencias, ¿no? ¿Quién era el superior o a quién reportaba este señor Chapoñán? El señor Ángel Ramos Rodríguez, ¿Quién era él? administrador. Al momento que este señor tomaba esos cheques, ¿estos tenían un número correlativo? Sí, Ya. que todo eso aparece en el sistema CONCAR. Ya. Todo está ahí en el sistema de la contabilidad del CONCAR, ahí está todo registrado. Ya, Y que y todo usted- el mundo se podía enterar, ¿no? Ya, pero por ejemplo, si está 1, 2 mil, 2 mil, 3 mil, 4 mil, cuando usted iba a hacer uso de algún cheque, ¿no advertía que previamente ya habían salido otros sin que usted los hubiese utilizado? Sí, pero él me decía que hacía los cheques, ¿no? Él hacía los cheques porque hacía pagos también. Él también hacía pagos, él podía hacer pagos. Él también realizaba pagos. Pero y no hacía sacaba esos transferencias. cheques en su presencia. No. Si todo estaba monitoreado y todos se enteraban a través de esa plataforma, ¿alguna vez se suscitó algún problema, alguna advertencia del administrador de que tenga cuidado de la custodia de eso? No, ¿Detectaron que había ese tipo de sustracciones? No sé. Nunca. Si hubiera alguien detectado, pues no hubiera pasado todo esto, ¿no? No hubiera pasado todo esto. Porque, como le voy a repetir, mensualmente el señor Chapoñán enviaba los balances a la oficina principal. Y después de 6 meses y después del mes, como le voy a repetir, había auditoría. Había auditoría externa y se quedaban como 2 semanas haciendo auditoría. Y nunca todos los años.
Y nunca nadie dijo nada, ni que faltaba cheques, ni que era otros proveedores, ni nada. ¿Ahí había algún tipo de contubernio entre otras personas o solamente este señor contador? Mire, le voy a ser sincero. Él no lo podía hacer solo, porque él no se manejaba solo. Como le voy a repetir, el señor Ciro Orihuela, que es el contador, ha tenido que darse cuenta, el señor administrador ha tenido que darse cuenta, porque eso se manejaba con presupuestos. Ellos no se podían pasar el presupuesto porque ya se alteraba todo. Y yo digo, ¿cómo no se van a dar cuenta de 2 millones, de tanto dinero que está saliendo? ¿La empresa tenía esa cantidad de dinero, usted que ha manejado tesorería? ¿Era factible que haya preexistencia de esos fondos? Bueno, sí, porque el colegio ingresaba, ¿no? ¿Y usted tenía forma de advertir o comunicar a sus superiores si estaba saliendo tanto dinero que como usted como tesorero es responsable de pago? Yo siempre se le avisaba al administrador, ¿no? La falta de liquidez, ¿no? Pero nadie decía nada. Nadie decía nada. Bueno. Aparte, el señor Chapoñán también tenía, había creado una empresa que le hacía trabajar en el colegio, ¿no? Como le digo, él era un empresario de confianza. ¿Cómo era el organigrama de la empresa según usted tiene conocimiento? ¿Quién era el máximo, la máxima autoridad y cómo es que se dividían las secciones, no sé, del negocio, ¿no? De la empresa, del COFAM? Había un director general, ¿no? Que es el señor Renzo Forlín. Luego, bueno, hablando de la parte administrativa, ¿no? Luego venían estos dos directivos, subdirectores, ¿no? Que tenían firma, después el administrador, el contador, y ya luego la tesorera juntos, ¿no? Era yo, éramos, y el tesorero adjunto, igual una persona encargada de lo que es de personal. Para poder cobrar esos cheques, ¿era necesaria la firma autorizada en el banco de alguien más? Ese cheque tenía que ir con 2 firmas. ¿Y en ese caso se ha falsificado esas 2 firmas? ¿Sabe usted? Bueno, yo como le digo, no... A ver, según el señor Chapoñán ha declarado que él ha hecho las firmas, que él los ha llenado y él ha falsificado y los ha endosado atrás para poder cobrarlos. Ya. ¿De eso usted cuándo toma conocimiento? Después, al final, cuando me sacan. ¿Antes de eso usted no sabía? No. ¿Tenía forma de enterarse? No, porque yo no ¿Por hago... qué no? Porque no tengo... Yo solamente hago los pagos. Podría enterarme si yo manejara el sistema, si veía la contabilidad, pero yo no veía nada de contabilidad. ¿Cuál es su carrera? Yo soy bachiller en contabilidad, pero no podía entrar a ver las cuentas, ni mucho menos a ver cómo iba el avance de la contabilidad. Ni siquiera hacía registro de ventas o de compras, solamente realizaba pagos. El que tenía acceso a todas esas ventanas para terminar un balance general era el señor Chapoñán. Yo no. Yo solamente tenía acceso a hacer cheques, nada más. De ese programa contable que estamos hablando, el CONCAR. Ya. Bueno, eso es todo. ¿Alguna pregunta adicional? Ya. Tome asiento. Oralice sus medios probatorios. Eso sería todo, señor. Bueno, doctora, primer medio probatorio es la declaración Ella se actuó. presentada la declaración del ex contador Chapoñán, en donde señala que que el señor Ricardo Milera Vera tenía el cargo de tesorero
el cual está, ¿no?, en la copia que hemos adjuntado al escrito de contradicción, quedando claramente, ¿no?, que el señor ocupaba el cargo de tesorero de la empresa COFAM. Asimismo, hemos adjuntado, o bueno, como medio probatorio también la copia o el informe contable realizado por la empresa COFAM, en donde se verifica el monto de más de 2 millones de soles, los cuales fueron, fueron cobrados por 420 cheques en distintas entidades bancarias y en distintas zonas de Lima. Asimismo, como medio probatorio también extemporáneo, tenemos el... No fue emitido, doctora. el- Objeción, no fue emitido. El- Hay una respecto- declaración, doctora, firmada por el propio señor Milera. Lo que pasa es que usted tiene que hacer referencia a sus medios probatorios de su contestación de demanda. ¿Qué punto es el que está mencionando? Tenemos, doctora, la copia de la demanda por indemnización de daños y perjuicios llevada en el juzgado laboral del Callao, con número expediente 1128-2017. Pero eso, ¿dónde está ofrecido en sus medios probatorios? O sea, estamos en los medios probatorios del escrito de contestación. Ya se actuó la declaración de parte. Luego, adjunta boletas de pago del demandado, copia de carta notarial del 28 de enero. Ese es del demandante. Ah, ya. No. Ahí, esta es una copia que ustedes han puesto. Un ratito, voy a ubicar la contestación. Ya, medios probatorios de la contestación de demanda. Ya, la demanda de indemnización de daños y perjuicios. Adelante. Ya, doctora, si me permite. A ver. Bueno, este medio probatorio, nosotros estamos demostrando que efectivamente hay una demanda en trámite por los perjuicios ocasionados a la empresa Centro de Orientación Familiar, ¿no?, en el cual incluso se está discutiendo el tema de la retención que se le hizo de los beneficios laborales y CTS, ¿no? Entonces, en ese ámbito se está discutiendo ese tema, ¿no? Después, luego, el siguiente medio probatorio son las copias simples de la declaración del señor Antonio Chapoñán, en donde, ante la autoridad del Ministerio Público, señala, ¿no?, cuando se le pregunta, ¿no?, quién era el responsable de la custodia de los cheques, lo señala el señor Milera, ¿no? Y además adjuntamos también una copia de una declaración, ¿no? Y por cierto, esta declaración también, al momento de iniciar el proceso de despido por falta grave, se le entregó también una copia junto con un informe emitido por el administrador, ¿no? Entonces, en esta declaración, ¿no?, el señor Milera efectivamente acepta que ha entregado cheques en blanco al ex contador, ¿no? Y esos cheques efectivamente se ha comprobado posteriormente que han sido utilizados para sacar de manera indebida sumas de dinero del Colegio Alpamayo, ¿no? Asimismo, el otro medio de prueba que se ha ofrecido es la copia del informe contable, donde, básicamente busca acreditar el monto en el cual ha sido materia este acto de retiro indebido de dinero de las arcas de la institución, ¿no? Bueno, se tiene presente. Debo aclarar que al momento que se ha llevado a cabo la declaración de parte era porque se presentó un escrito pero está referida a la demanda de indemnización presentado por COFAM a un juzgado del
Callao. Entonces, he confundido la admisión de medios probatorios, no estaba la declaración de parte del demandante. Sin embargo, ese acto se ha llevado a cabo, ambas partes han procedido a interrogar al demandante y él ha respondido conforme a las preguntas que constan en audio y video. La nulidad no se configura hasta que no se declare. ¿Hay alguna objeción respecto a ello, la parte demandante? De nuestra parte, no. Por el contrario, consideramos que su declaración ha dicho la verdad y ha señalado los puntos y ha aclarado cualquier duda que ha tenido por la parte demandada. Por la parte demandada. Ninguna también, doctora. Estamos de acuerdo con esa declaración. Bueno, entonces se tiene ello presente y corresponde los alegatos de cierre. Adelante la parte demandante. Doctora, el día de hoy hemos sido testigos de dos aspectos importantes. Primero, la declaración que ha dado mi patrocinado de los hechos, donde demuestran de que nunca existió la falta grave por la cual fue materia de despido. Segundo, en los medios probatorios hemos demostrado que las cartas enviadas por su empleador para formulación de cargos no establecía ninguna falta considerada dentro del artículo 25 y los incisos A hasta la J del Decreto Supremo 03-97. Con lo cual, estamos demostrando la configuración de un despido arbitrario, despido sin causa o causa aparente. Por lo tanto, consideramos que es el deber y la obligación de este digno juzgado emitir una sentencia en la cual nos declara fundada en todos sus extremos. Además, queremos dilucidar que sí es verdad, existe un proceso, pero un proceso que recién está en sus etapas iniciales de una supuesta indemnización por daños y perjuicios que está pidiendo el demandante en un proceso en el Callao, pero no se cuestiona, como lo ha dicho o lo ha dejado ver, el pago de los beneficios sociales o la indemnización por despido arbitrario. No se cuestiona. Es más, si lo hubiese hecho, hubiese emitido el juez una medida cautelar para salvaguardar la CTS y todo lo que le corresponde. Sin embargo, han pasado ya más de 2 años, 2017, a la fecha, y mi patrocinado hasta ahora no recibe su liquidación de beneficios sociales, no recibe su certificado de trabajo, no le han dado la carta de liberación CTS, y por lo tanto, incluso está prácticamente mancillado su honor, su dignidad. Han demostrado de que han llevado un proceso de investigación penal al señor Chapuñá y todo eso. Lo raro y rarísimo, que tiene más de 2 años y todavía sigue en investigación. Sigue investigación y supuestamente el señor Chapuñá ya declaró que él era el culpable. Debería estar preso, pero nos llama poderosamente la atención que hasta ahora el señor Chapuñá no esté preso. Y lo otro, que me llama poderosamente la atención, hemos revisado COFAN. ¿Qué cosa es COFAN? Es una asociación sin fines de lucro, pero no tiene directiva vigente. ¿Se maneja cómo? Con apoderados. Es decir, estos apoderados que firmaban los cheques. Y hemos demostrado por la declaración que ha dado mi patrocinador, me permito prejuzgar 2 cosas. Que la directiva de COFAN no existe como directiva, pero ¿quién lo maneja COFAN? Lo manejan una serie de personas, entre comillas, apoderados. Apoderados que firman y manejan una cantidad considerable de dinero y que para nosotros, porque sí nosotros interpusimos una denuncia penal, porque nosotros tenemos una teoría de caso en esta materia, contra los funcionarios, es decir, contra aquellos que son apoderados, porque desde ahí viene el acto ilícito. Y cada cierto tiempo buscan un chivo para agarrar y decir, se saca ese dinero, buscan después decir, oiga, este dinero fue responsabilidad, pero nadie está preso. El señor que dice que tomó los cheques, que hizo el acto ilícito, que es confeso, todavía sigue, y como lo ha dicho la parte demandada, lo ha dicho que todavía está en investigación en Ate Vitarte. Yo recuerdo que esta investigación se inició en Miraflores, pasó a Lima, después llegó a Ate Vitarte, y que está ahí ya más de 2 años y todavía está en investigación. Nada se ha hecho. ¿Y por qué? Nos llama poderosamente la atención. ¿Será porque la asociación COFAN
no tiene representatividad y que sigue manejándose a nivel de apoderados, y como los propios apoderados, a mi entender, puedo prejuzgar, ¿no?, de que estén comprometidos en estos actos ilícitos, si es que existen, o de realidad lo que se trata simplemente son de actos simulados y que no ha habido nada, porque no nos consta, ¿no?, porque todos son declaraciones de una persona que dice ser el contador, que también sigue trabajando hasta la fecha, ¿no?, sigue trabajando, me supongo, en la misma entidad, persona de confianza, de los altos directivos, ¿no?, y después dicen, no, él podía coger los cheques famosos, cheques voucher, tenía un tema de sistemas, cheques que supuestamente fueron aparentemente pagados, y si fueron pagados por un banco donde tenían 2 firmas, oiga, 420 cheques, lo pagó una entidad bancaria sin darse cuenta, y que todos fueron falsos, y que ellos fueron, y que la pericia grafotécnica arroje eso, y que la investigación no hayan podido elucidar el propio banco, la entidad donde supuestamente tenían los fondos. Muy raro, por decirlo menos. 420 cheques. Y 420 cheques que dice de cantidades que llegan a 2 millones y pico de soles. Y que se han dado en periodos y que, bueno, y la pregunta sería, ¿dónde estuvo los directivos? Que tenían conocimiento mensualmente, según indica mi patrocinado, y según indica que había un sistema, una plataforma llamada COFAN, Concar, donde el registro contable es diario y que todo el mundo sabe qué cheques se giran y a quiénes se giran. Porque no solamente decir el monto, sino que también señalaba el COFAN, porque son cheques voucher, y ahí señala a quién se le están girando, por qué causa, por qué motivo y qué sustento tenía. Entonces, raro, rarísimo, por no decirlo menos. Pero lo cierto es que a mi patrocinado lo vienen perjudicando. No le pagan sus beneficios sociales, no le pagan sus CTS, no le entregan la carta de liberación de CTS, no le entregan su certificado. Y le hacen un acto simulado, ¿para qué? Para despedirlo, entre comillas, como despido arbitrario. Eso es todo, señorita juez. Queremos que se declare fundada la demanda en todos sus extremos. La parte demandada. A ver, señora jueza, bueno, en primer lugar nosotros, queremos dejar en claro de que sí, el COFAN sí cumplió con todo el procedimiento que implica hacer un despido por falta grave, ¿no? Es más, al señor se le entregó copia del informe elaborado por el área de administración y también se le entregó una copia de su propia declaración, porque el señor emite una declaración al momento de que se le solicita una respuesta respecto a los hechos acontecidos, ¿no? Y él mismo reconoce que él hizo entrega en varias oportunidades de cheques en blanco, ¿no? A ver, de la propia declaración del señor Milera, pues se puede establecer de que efectivamente, ¿no?, quiénes eran el área de contabilidad y tesorería. Eran dos personas que trabajaban en un mismo ambiente. A ver, hagámonos la siguiente pregunta, ¿no? Trabajando 2 personas en un solo ambiente, ¿es imposible que alguien se dé cuenta que un compañero de trabajo está haciendo cosas indebidas? A nosotros nos resulta difícil de creer, ¿no? Algo increíble, ¿no? Que decirle, no, yo trabajaba todo el tiempo, no sabía nada, nunca he visto nada, nunca he hecho nada, ¿no? Y más aún se pretende, pues, eludir una responsabilidad que es inherente a la labor que venía desarrollando el señor Milera, ¿no? Y que incluso él mismo lo declara, ¿no? Él dice que tenía como función pagar proveedores. ¿Qué cosa es pagar proveedores? El COFAN siempre, hasta el descubrimiento de este fraude, siempre ha utilizado cheques voucher. No tenía otra forma de pagar proveedores. Entonces, si él pagaba proveedores, utilizaba cheques voucher. Entonces, ¿cuál hubiese sido, digamos, algo positivo para el empleador? Que el señor informe, bastaba que informe, señora juez. Él hubiese dicho al director, a alguien, señor, mire, acá yo pienso que está pasando algo raro. Este señor Chapoñán está llenando cheques en blanco o me está pidiendo constantemente cheques en blanco. Ese solo hecho, señora jueza, hubiese evitado que se produzca esta cuantiosa pérdida a través de este retiro indebido de dinero, ¿no? Cosa que no se hizo, ¿no? Y ahora decimos de que no, yo no tenía la obligación de decir. Pero bueno, todos sabemos diferenciar claramente qué es lo bueno y lo malo, ¿no? Es como, le pongo el siguiente ejemplo, ¿no? Yo contrato a un trabajador de limpieza, ¿no? Y encuentra, no sé, pues un cheque tirado en el piso, ¿qué va a decir? Él se lo va a esconder y decir, no, a ver, demuéstrame mi función donde dice que yo debo guardar los cheques. Definitivamente es algo absurdo, ¿no? Bien, entonces con eso nosotros argumentamos que definitivamente pues hubo una falta de diligencia debida por parte del trabajador, ¿no? Y finalmente quiero poco aclarar, ¿no? En toda organización existen estructuras formales e espontáneas, ¿no? O sea, es imposible que una organización
digamos, pueda poner por escrito el 100% de las actividades operacionales que haga una empresa. Eso es físicamente imposible. Por eso existe la voluntad, digamos, la inteligencia y la voluntad del trabajador que tiene que poner al momento de realizar sus funciones, ¿no? Ahora, otro punto también que me gustaría aclarar es el hecho de que, ¿por qué no se dieron cuenta? Justamente la modalidad obedece a eso. Recordemos que estamos hablando de una modalidad de fraude, y donde el cual la persona que era dueña del proceso pues se ha aprovechado de los vacíos, de los puntos débiles que tenía el proceso de la organización. Hay que tener presente que no existe proceso en el mundo que pueda garantizar que una persona no cometa actos deshonestos. Eso no es así. Entonces, ¿qué pasaba? Para el contador era muy fácil, ¿no? Era muy fácil de informar a los auditores los resultados de las cuentas, ¿no? Y todo lo hacían cuadrar. Y por eso que nunca se pudieron dar cuenta en su debido momento de este desfalco que estaba ocurriendo, ¿no? ¿Y cómo nos dimos cuenta? Algo anecdótico, ¿eh? Tuvo que ausentarse de su puesto de trabajo el señor Champañán para darnos cuenta. Se ausentó un día, ese momento nos dimos cuenta. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque cuando abren el cajón del ambiente de trabajo donde trabajaba junto con el señor Milea, se encontró una serie de cheques en blanco totalmente desordenados, ¿no? Y se encontró copias de unas facturas, ¿no? Mire, ¿qué hubiese pasado si es que el señor Champañán no salía de permiso? Quizás hasta ahorita no nos hubiéramos enterado, ¿no? Y mira, o sea, ni siquiera hemos hecho nosotros decir que hemos hecho una auditoría, hemos contratado gente externa, nada. Sí, solo fue el hecho de que él se ausente del puesto de trabajo, fue determinante para nosotros darnos cuenta de que algo malo estaba sucediendo. Y lo hizo un trabajador que pertenece a otra área, ni siquiera el trabajador del propio área contable y tesorería, ¿no? Imagínense. Entonces ahí uno dice, oye, ¿cómo es posible? Si es que un trabajador externo se haya dado cuenta a simple vista de estos hechos, el propio trabajador que trabaja al lado de este señor no se haya podido dar cuenta, y más aún si le entregaba cheques en blanco, ¿no? Bueno, por esos argumentos, señora jueza, pedimos a su despacho que declare infundada esta demanda, ¿no? Señora jueza, simplemente para hacer una aclaración con relación al alegato, porque estamos bajo juramento. Ya, en forma breve. Ya, muy breve. El señor Milera trabajaba en el primer piso y el señor Chapuñán en el segundo piso. Nos extraña en la forma y modo que en el alegato, que es un hombre responsable de derecho, debe decir la verdad y no puede falsar las cosas. En primer piso el señor Milera trabajaba, y acá lo ha dicho, compartía con la gente de logística. Entonces, el señor contador trabajaba en el segundo piso. Entonces debe decir la verdad y no sorprenderla a usted como hoy en este alegato lo está diciendo. Nada más, señora ¿Qué jueza. tiene que decir frente a ello? No, doctora, lo que pasa es que son varios ambientes, ¿no? Pero el ambiente de contabilidad y tesorería pues, tenía varias sedes, ¿no? Y en ese ambiente donde estaba el señor Milera también accedía el señor Champañán. Y él mismo lo ha dicho, que los cheques estaban en el ambiente donde estaba el señor Milera. Y ahí venía el señor Champañán y sacaba los cheques. Eso lo ha dicho claramente. La caja de cheques Una cosa que nunca ha viniera estado y en el otra cosa segundo que esté piso, al ¿no? costado. Bueno, se tiene presente lo expuesto por ambas partes y se le comunica que estando la abundante carga procesal que soporta el juzgado, el fallo se difiere para el 14 de septiembre del 2018 a las 4:30 de la tarde, con lo que concluye el presente acto procesal. Muy amable, doctor.